Bueno, ya que hace un tiempo que no nos vemos, vamos a hacer un repaso nada más de la temática que veníamos viendo de este párrafo 5. Hoy nos toca el párrafo 6. En el párrafo 5 hablábamos de cómo pedía el Señor ser adorado y daba las pautas de qué manera debía ser adorado. Dijimos congregándonos, cumpliendo con sus ordenanzas para la iglesia, que son dos: el bautismo y la Santa Cena. Ahí está mi esposa. Entonces, habíamos llegado al apartado 7, donde el último apartado de este párrafo 5 nos da dos referencias, a Éxodo y a Salmo 107. Y el Éxodo es nada más ni nada menos que en el libro de Éxodo está el cántico de Moisés, que es una alabanza pura, que es pura adoración, decíamos, elevando un canto que describe parte del Éxodo, cuando Dios hace el milagro de abrir el Mar Rojo y después lo cierra y quedan ahogados todos los perseguidores, los egipcios. Entonces cantó Moisés, decíamos en aquella oportunidad, y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, etcétera, etcétera. Y continúa, es largo este tramo de Éxodo, son 18 versículos, así que no los vamos a leer. Además es un repaso. Y el Salmo 107, que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es la adoración en alabanza. A eso se refiere este último apartado del párrafo 5. Ahora vamos a comenzar con el párrafo 6, que es bastante rico en algunas cuestiones que no vimos. Dice así el párrafo 6 de la declaración de fe: ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son aceptables por el lugar en que se realizan o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios, por su palabra o providencia, nos llama a ellas. Así que vamos a ver el apartado 1, que dice, habla de que la oración no requiere un lugar en particular, un templo. Sabemos que los judíos, por ejemplo, habían construido dos templos. El primer templo lo construyó Salomón en el siglo X antes de Cristo y fue destruido por Nabucodonosor segundo. El segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando se dispersó la nación de Israel y cuando desapareció Israel como Estado. Cuando estudiamos la ley y dijimos que la ley era tripartita, estaba dividida en tres partes, mencioné que en ese año, en el año 70, Israel como Estado había desaparecido y ya las dos cuestiones, las dos leyes, la moral era la única que persistía, que permanecía. Después las leyes civiles, ninguna de ellas era aplicada hasta el día de hoy. Aún los judíos siguen haciendo sus fiestas solemnes, pero no de parte de Dios, sino porque ellos mismos quieren hacerla. Así que en el año 70 se destruyó el templo, se produjo el famoso Icabod, o sea, Dios dejó de estar habitando el templo, dejó de la presencia de Dios, se alejó del templo cuando Cristo fue muerto, no fue rechazado por su pueblo, y la nación de Israel aún está esperando a su Mesías, que según ellos no ha llegado. Hay un tercer templo que no es judío, es el templo samaritano que, que ellos habían construido en el monte de Gerizim.
Y ahora les voy a mostrar una referencia a eso, una referencia bíblica. No lo nombra la Biblia, pero a ese templo, a ese monte se refiere el Señor cuando le dice lo que ahora vamos a leer a la mujer samaritana. La adoración, al igual que la postura que adoptamos para orar, no tiene importancia. Nosotros podemos adorar orando, parados, de pie, quiero decir, acostados, arrodillados, echados al suelo como hacían los judíos, extendidos en el suelo, etcétera, etcétera. No es importante ni el lugar ni la posición en la que oramos, ya que Dios escucha a quien lo adora en cualquier lugar que se encuentre, como lo registran siempre las escrituras donde podemos leer esto. Lo único que hay un requisito. Juan 4:21 dice, hablando de Jesús con la mujer samaritana, le dijo Jesús, mujer, créeme que que la hora viene cuando ni en este monte, se refiere al monte Gerizim, donde ellos habían construido el templo que fue destruido dos siglos antes de Cristo, aproximadamente ese templo fue destruido, pero ellos seguían adorando en ese monte. Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y después continúa, después lo vamos a leer al resto del versículo, pero esto hace referencia a que ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén llegará el día en que en ninguno de los dos lugares se adorará al Padre, porque el Padre quiere que sea adorado en espíritu y en verdad en cualquier lugar que sea. Eso ya lo veremos. Y Malaquías 1:11, que es otra referencia que tenemos, es ya del apartado 2 que dice, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. O sea, hay dos condiciones para la adoración a Dios que debemos cumplir. Adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? En espíritu es adorarlo en la llenura del espíritu y en santidad sabemos que se refiere al pleno uso de los frutos del fruto del espíritu para que Dios esté agradado de lo que hacemos. O sea, quiere decir que no estemos manchados con el pecado, estemos en confesión, descargados de todo pecado y conozcamos a la verdad. O sea, la verdad es Cristo, es la palabra de Dios. Entonces, lleno del Espíritu y conociendo a quién adoramos. Eso es lo que requiere nuestro Dios de nosotros. Entonces, dice Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, desde donde el sol sale hasta donde el sol se pone, y en todo lugar, no hay lugar que se escape en esta tierra de la adoración a Dios. No debería ser así. En Hechos 17:24, que no es una referencia que tenemos acá por la declaración de fe, pero yo lo quería nombrar, Pablo en el Areópago decía, predicando a los griegos, que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Ya no es así, nosotros lo adoramos porque Dios habita en Cristo. Dios habita en el Espíritu Santo y Dios habita en todo lugar donde hay dos o tres reunidos, ahí está Él, entre nosotros. Entonces, no se necesita un lugar específico para darle lugar a la oración y para poder comunicarnos con Dios. En cualquier lugar que estemos, en cualquier posición que adoptemos, basta que no sea una cuestión de falta de respeto o incómodo para lo que son las cuestiones morales, podemos orar de cualquier manera. Entonces, haciendo alusión a que Dios recibe adoración de toda su creación, es lo que decía Malaquías, donde el sol nace hasta donde el sol se pone. Y después, si anota alguno de ustedes, tengo el Salmo 51, el 103:2, Isaías 45:6,
55:19 y Zacarías 8:7. Podíamos leer un salmo, a ver acá en la Biblia, porque no tengo el celular acá. Salmo 103. Misericordia y juicio cantaré, dice el salmista. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entonces, la adoración no surge de un lugar en sí mismo, sino que cuando Dios está presente en todos lugares, porque Dios es omnipresente, cuando yo oro, Dios se conecta conmigo. Es como levantar el celular, como marcar un número en el celular y Dios está presto para atendernos, en cualquier lugar que sea. Con eso terminamos lo que es el párrafo 6, el apartado 1. Vamos al apartado 2, que dice la confesión de fe. En este apartado dice, Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, con esas dos condiciones que nombraba hoy. Entonces, las referencias bíblicas que nos da la declaración de fe son primera a Timoteo 2:8 y Juan 4:23 y 24, que amplía Juan 4, aquí amplía lo que le decía a Jesús a la mujer samaritana. Ahora lo vamos a leer. Primera Timoteo 2:8 dice Pablo, escribe Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Que oren dónde? En el templo, en la iglesia que le llamamos nosotros, no, en todo lugar levantando manos santas, quiere decir estando limpios de pecado, sin ira ni contienda. Todos los hombres y en todo lugar, no en un lugar de culto como sinagogas o el templo que solemos llamar al lugar de reunión. Y Juan 4:23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros no necesitamos imágenes que ver ni que tocar para poder adorar. Es más, Dios dice, ¿qué imagen me compondréis? Porque Él es Dios, el más grande de toda la creación, y Él es el creador. ¿Qué imagen le compondremos a Dios? Ninguna. El mandamiento dice, no os haréis imágenes, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay imágenes para con Dios. Entonces, la adoración es solamente en espíritu y en verdad. O sea, en la llenura del espíritu, en la sinceridad de nuestro corazón, espiritualmente expresando lo que sentimos, y en verdad, conociendo a aquel Dios a quien adoramos, a quien le dirigimos la oración, poniendo el Señor énfasis en lo verdaderamente importante aquí, que es la adoración a Dios en la llenura del Espíritu. No siempre estamos en la llenura del Espíritu, pero es necesario que cuando vayamos a Dios en oración lo estemos. Y en el pleno conocimiento de la persona, del Señor. Recordemos que nosotros podemos orar al Dios Trino en cualquiera de sus tres personas. Estamos adorando al mismo Dios porque Dios es uno en tres personas. Nosotros podemos adorar orando a Cristo, orando al Padre, orando al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene sentido porque es el mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles para que Dios nos entienda lo que queremos decir. Cuando nos dirigimos a Él de una manera inapropiada, que no nos entendemos ni nosotros lo que queremos pedir, pero el Espíritu Santo, dice Pablo, que con gemidos indecibles es el que intercede por nosotros. Así que a través de Él es que la oración llega al Padre. Ahora vamos al apartado 3.
Este apartado nos habla sobre la adoración familiar, el esposo, la esposa y los hijos, cómo se componga la familia, es la adoración en la casa, en la intimidad del hogar. En Deuteronomio 6, en los versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento Dios tiene que estar en nuestros labios, en nuestra boca, ser el motivo de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Es la ordenanza de Dios para los cabezas de familia, para los hombres que son la cabeza de la mujer, y Dios, la persona de Cristo, es la cabeza del hombre. Así se compone la familia. Padres que se deben ocupar de instruir a sus hijos y a todos los de su casa la palabra de Dios. Tristemente, el instruir a sus hijos de acuerdo a lo que la palabra de Dios manda, muchos padres no lo practican últimamente. En esta última etapa de la iglesia que estamos viviendo en estos últimos tiempos, los padres son reacios a educar a sus hijos de la manera que Dios dice que hay que educarlos. La palabra insta a la disciplina, y el libro, la carta a los hebreos, el escritor de la carta a los hebreos en el capítulo 12 nos habla muy claramente de cómo es la educación de un hijo. Dice: Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, la disciplina es algo fundamental y no es necesario, no significa disciplina golpear o darle con una vara o con un cinto al niño, no significa eso, significa que el niño escucha y aprende y obedece. Eso es lo que significa, y está disciplinado para la obediencia. Entonces, no corresponde a veces la desobediencia a cómo Dios pide que se discipline a los hijos. Debemos instruirlo con toda la palabra de Dios. En Proverbio habla de la vara, por ejemplo, y habla de la vara de una manera amorosa, no habla de la vara por ira de un padre a un hijo, sino de una manera amorosa para corregirlo cuando el niño no escucha con estos oídos, sino escucha con las nalgas, porque es así. El niño muchas veces es como que es sordo a las palabras que el padre le ordena y no obedece. Entonces, cuando se produce la desobediencia, el padre tiene que corregir de la misma manera que leemos en Hebreos 12, con el azote, lamentablemente, hasta que el niño aprende y después ya queda disciplinado en ese aspecto, y después hay que seguir la disciplina, pero ¿cómo? Con la palabra de Dios, andando por el camino, estando en tu casa, al acostarte y cuando te levantes. En todo momento tiene que estar la palabra de Dios. La, la psicología dice muchas cosas acerca de las personas, sobre todo de los hijos, de los niños. Y nosotros muchas veces pecamos porque en vez de obedecer a lo que Dios dice, obedecemos a lo que el psicólogo dice. Y el psicólogo está enfrentado con lo que dice Dios, porque el psicólogo tiene una visión humanista y Dios no es humanista, Dios es teológico. Dios es el teos, es el todo, es el creador, es el dueño de nuestras vidas. Entonces yo prefiero hacerle caso a Dios, porque la obediencia a Dios es la que a mí me lleva a tener una vida de obediencia, la que me garantiza recibir las bendiciones de parte de Dios. El otro versículo, Job 1:5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de los hijos habla, porque decía a Job:
Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es lo mismo que hacemos los padres orando por nuestros hijos, de la misma manera, intercediendo por nuestros hijos por los posibles pecados que hayan cometido. La tercera referencia bíblica está en Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, los maridos deben vivir con sus esposas considerándola como el vaso más frágil, no maltratando a la esposa. Esto se refiere a que tiene que haber una concordia en el hogar, una paz, y el amor debe reinar y no la soberbia del hombre que porque es cabeza de familia tiene que mandar. No es así. Sí, la esposa se debe someter a la autoridad del marido, pero no bajo los términos de la amenaza ni de la violencia, en ningún sentido. Así terminamos el párrafo 6 y entramos al párrafo 7, que es un párrafo muy rico. Voy a ver qué hora es. Bien, vamos bien. Porque es un poquito extenso esto, lo podemos hacer un poco extenso, tal vez con alguna intervención de ustedes. Si me paran por ahí, levantan la mano o algo, yo paro y les explico, porque aquí les leo lo que dice el párrafo 7. Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una porción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para él. Un día de reposo de 7 entre 7 para que sea apartado y santificado para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Aquí, en la segunda parte del párrafo, el que se refiere a que fue cambiado este día, hay entre todos nosotros que los que enseñamos la palabra, los que estudiamos la palabra, los que nos dedicamos a ver ciertas cuestiones de la Biblia que no son fáciles de interpretar o queremos saber bien el por qué esto es así, no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, primero vamos a ver que Dios en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado un día de reposo para que sea guardado para él. Ahí tenemos Génesis 2:3, Éxodo 28 al 11, Marcos 2:27, Apocalipsis 1:10. Vamos a ver Éxodo, que nos da que es los 10 mandamientos. Éxodo 20, se los voy a leer de la Biblia. Ocho al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí, el día de reposo del que habla la palabra de Dios es el, el séptimo día de los 6 que Dios trabajó haciendo, creando. El séptimo día dice que reposó y lo apartó, lo santificó, lo apartó para él, para su uso particular, para su adoración a su persona. Que la creación le dé adoración a la persona de Dios en el séptimo día de la semana. Ahora, estamos hablando de que los adventistas del séptimo día y los judíos toman el sábado como sabbat o día de reposo. Ahora vamos a ver el por qué yo no estoy de acuerdo con esto, porque en ninguna parte de la Biblia, el primer argumento que tengo es el siguiente: en ninguna parte de la Biblia que podamos buscar y leer desde el principio, desde Génesis 1:1 en adelante, dice que el día que comenzó a trabajar Dios en la creación era el día domingo. En ningún lado lo dice, porque si fuera domingo caería el séptimo día, el día sábado, y sería reposo. Sabbat en hebreo tampoco significa sábado, significa simplemente día de reposo. El Shabbat significa día de reposo, pero no sábado, no sábado. Entonces, respecto a este tema en particular, vamos a ver cómo y por qué yo no estoy de acuerdo con esto. Y hay muchos que no están de acuerdo con esto, pero yo se los tengo que enseñar como lo enseña la declaración de fe. Y después cada uno, como le dije los jueves, el último jueves que estuvimos, yo no voy a enseñar algo que no esté bíblicamente fundamentado ni apoyado por la palabra de Dios. Entonces, esto de que el sábado es el día de reposo es una convención que hicieron los judíos después que conocieron los días de la semana. Y vamos a ver cuándo fue esto de que conocimos los días de la semana como los conocemos hoy, lunes, martes, miércoles, etcétera. Primero, para mi entender, bíblicamente no hubo ningún cambio de sábado a domingo, eso que quede claro, ningún cambio de sábado a domingo. En lo que respecta al día de reposo, y lo vamos a analizar desde el punto de vista de Génesis, desde el principio, y desde la observancia de la ley moral o los 10 mandamientos de Dios. Desde las dos partes, desde los dos puntos de vista lo vamos a analizar. Entonces, el día de reposo cristiano o Shabbat para los judíos lo considero el domingo porque la Biblia dice así: el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un domingo. Esto está en Mateo 28:1. Vamos a tomarnos el tiempo para buscarlo en la Biblia y leerlo. Mateo 28:1. Yo tardo porque la Biblia en papel es más difícil que la Biblia en el teléfono. Se busca más fácil en el teléfono. El papel se pegan las hojitas, etcétera, etcétera. Mateo 28:1 habla de la resurrección, tiene como título la resurrección en la Reina Valera 60, y dice: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea, ahí están tomando los judíos por sí el sábado como día de reposo, y el domingo fue cuando resucita nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos vamos a Marcos, que es el evangelio que sigue, capítulo 16, versículo 9,
capítulo 16, versículo 9, 15, 16. Capítulo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que se toma el domingo, por convención también el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. O sea, el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un domingo, no fue un sábado. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos 4, del 8 al 10, y todo Hebreos 4, habla del día de reposo y de que Jesús es nuestro reposo. Entonces, el día de reposo para la iglesia, cuando se reunía, por ejemplo, en el libro de los Hechos 27, era el domingo. A ver si lo encuentro fácil, lo vamos a leer. Hechos 27, búsquenlo ustedes, léanlo también. 27. El primer día de la semana. ¿Puede leerlo? Sí. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, has- habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Entonces, ¿cuándo les enseñaba Pablo a los discípulos? Reunidos el primer día de la semana, o sea, el domingo. Eso era la iglesia pristina o la iglesia primera. Y en primera a los Corintios 16:2, yo tengo una Biblia nueva y me cuesta mucho trabajo despegar las hojas. Primera a los Yo lo Corintios puedo leer. 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada Bien, ¿a quién escribe Pablo? A su congregación que se reunía cuando el primer día de la semana. Entonces, aquí tenemos que el día del Señor para la iglesia o día de reposo para la iglesia es el que nosotros llamamos día del Señor o consagrado a la adoración a Dios. No tenemos un sábado. En ningún lugar dice que el sábado tiene que ser el día de reposo. Ahora después lo vamos a ver desde un tercer punto de vista. Como segunda razón, bíblicamente no hay ninguna referencia que Dios comenzó la creación un día domingo. Ninguna, absolutamente ninguna. Como conocemos los días de la semana hoy, la Biblia dice que Dios llamó día uno al primer día, no lo llamó domingo. Bien lo podría haber llamado domingo y nosotros llamaríamos domingo porque Dios lo llamó domingo, pero él no lo llamó primer día de la semana. Tercera razón, perdón, tercera razón, que Sabbat o Shabbat suene parecido a sábado, no tiene absolutamente nada que ver con el día de la semana así llamado, ya que el origen de ese nombre, sábado, tiene una connotación distinta, muy distinta en su origen, como veremos. Shabbat significa día de reposo, como Kadosh, apartado, día de reposo apartado para Dios, como dice Éxodo 28, referido al cuarto mandamiento, pero no dice que sea sábado. Vuelvo a repetir. Cuarto argumento. Los nombres de la semana fueron establecidos por los romanos en honor a sus dioses paganos que eran respetados
representado por los astros del sistema solar, y así le daban nombre de acuerdo a los astros del sistema solar que ya habían sido nombrados de alguna manera. Y esto fue 14 siglos después de que Moisés escribiera la Torá. O sea, ¿por qué los judíos le llaman sábado el Shabbat? Es simplemente por una convención que ahora vamos a ver. El origen etimológico de los días de la semana, ¿cómo fue? Bueno, los nombres de los días de la semana que utilizamos hoy están profundamente arraigados en la mitología romana. Ellos fueron los que nombraron los días de la semana, reflejando la importancia y la influencia de las divinidades y los cuerpos celestes en la vida cotidiana de los romanos, lo cual hasta el día de hoy conservan, porque ustedes conocen que la Iglesia Católica de Roma tiene el famoso santoral y cada día tiene un santo para cada día. Eso viene de ahí, de la antigua Roma, de la Roma pagana, y no se han deshecho nunca de eso. Cada día era visto como una manifestación de los rasgos y poderes de una divinidad específica. Ya vamos a ver cómo se llamaba cada uno, influyendo así en las actividades y creencias asociadas a estos días. O sea, ellos vivían con el supuesto de que cada día tenía una influencia de la divinidad a la que representaba. Eran supercherías que ellos creían. Por ejemplo, el lunes para los romanos era el día de la luna, por eso se llama lunes. Simboliza la reflexión y la intuición. Reflexión e intuición, el día lunes. El día martes era el día de Marte, en honor a Marte, el dios de la guerra, y simbolizaba la fuerza y el coraje. El día miércoles era el día de Mercurio, refiere al mensajero de los dioses y el dios del comercio y las comunicaciones. Ese era Mercurio, el que tenía el gorrito los rayitos ahí, como flash, una cosa así. Jueves era consagrado a Júpiter. Júpiter para los romanos era el rey de los dioses. Viernes se refiere a Venus, la diosa del amor y la belleza. Sábado era el día de Saturno. Los judíos lo tomaron como día de descanso, porque lo nombraron sábado y se parecía a Shabbat. Entonces, sábado y Shabbat son parecidos, vamos a tomar el día de reposo el sábado. Eso fue una convención. El domingo es el día del sol. Para la iglesia cristiana es el día del Señor. Pero la tradición pagana de Roma adoraba al sol y aún conserva esto en su liturgia. Si ustedes ven la liturgia romana, hay un aparatejo que usan ellos que es un sol, tienen los rayos así del sol, y a eso adoran, siguen adorando a eso en sus misas. La raíz latina original de los nombres perduró en 5 de los 7 días, a excepción del sábado y el domingo que sufrieron un giro etimológico por influencia de la religión. O sea, sábado y domingo se redefinieron por el tema de la religión. El judaísmo, que dijeron el Shabbat, que sea el sábado porque son parecidos los nombres. Shabbat y sábado debe ser eso, porque otra cosa no hay. El sábado es el término que procede en última instancia de la tradición judía. Descanso, día de descanso, a nivel etimológico proviene del latín bíblico sabbatum o del griego sabaton, que a su vez desciende del hebreo sabat y tiene su raíz original en el acadio, que es el idioma más antiguo que se conoce, que se ha hablado por el hombre después que Dios confundió las lenguas, que se decía sabatum en acadio. Luego, el domingo proviene de la tradición bíblica.
ese sí proviene de la Biblia porque lo leemos en la Biblia. Para la iglesia, de celebrar el Día del Señor, porque es el día de la resurrección del Señor Jesucristo, un domingo, como lo leímos recién. A nivel etimológico, tiene su origen en la lengua del anticristo Dies Dominicus. Yo le llamo en latín la lengua del anticristo. Dies Dominicus, que quiere decir Día del Señor, que era dedicado ¿a quién? ¿A Cristo? No, dedicado al sol, dedicado al sol, simbolizando la luz, la vitalidad y la divinidad. Respecto al reposo, procede del griego Kyriaki Quimera, o Día del Señor, en griego. En algunas lenguas germánicas, como el inglés, por ejemplo, todavía se conserva la raíz latina de estos días. Por ejemplo, Saturday o Día de Saturno, y también se llama aún Sunday o Día del Sol al domingo. En conclusión, podemos decir que el día de reposo los judíos lo toman por convención el sábado. O sea, los adventistas están adorando al sábado como día de guardar, y para ellos la salvación depende de eso, de guardar el sábado también, porque ellos creen en la salvación por obras, pero no saben por qué lo están guardando el sábado. Porque la Biblia no dice que el sábado debe guardarse el Shabbat, que es otra cosa, que significa día de reposo, porque Dios lo mandó en Éxodo 28, pero no dice guardaréis el sábado o guardaréis el domingo. Las mejores pruebas antropológicas indican que Moisés escribió el Génesis entre 1440 y 1400 antes de Cristo, durante un periodo de 40 años que tardó en escribir esto, la Torá. Posterior al éxodo de Israel de Egipto y antes de que la nación entrara en la tierra prometida, en ese lapso fue, en esos 40 años. Así que puedo concluir que esto de establecer el sábado como día de reposo, Sabbat, es una simple tradición sin sustento bíblico. No hay sustento bíblico para asegurar esto, aseverar esto. No hay nada determinante que asegure que el primer día de la creación fue un domingo, repito, porque Dios no lo nombró simplemente primer día, pero no dijo este es domingo. O sea que para mí toda esta cuestión es medio absurda. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Dios comenzó su obra de creación, vuelvo a repetir, simplemente la Biblia dice, y leo lo que dice la Biblia, no el hombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La Torá, el libro sagrado o la Biblia del judío, dice textualmente en el verso 5, fue así desde el Erev, que significa atardecer, hasta el Boker, que significa mañana, Yom Echad, o sea, día uno, no dice sábado, y Yom Rishon, o día primero, pero no dice sábado ni dice domingo. La BTX o la Biblia textual dice, y llamó a Elohim a la luz día y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día uno. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios dice del día de reposo. La Reina Valera, voy a leer de Éxodo 20, del 9 al 11, dice, 6 días trabajarás, lo leímos hoy, pero no importa,
y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está en tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Por otro lado, la Torá nuevamente dice textualmente en Éxodo 20, 11, 10. El séptimo día es Sabbat para Hashem, su Elohim, porque en 6 días Hasem hizo los Shamayim y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, pero el séptimo día él descansó. Tampoco dice que descansó el sábado. La BTX, la Biblia textual, dice de Éxodo 20, del 9 al 11, 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Yahvé, tu Elohim. No harás labor alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al séptimo día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Ha bendecido el día de reposo. Shabbat es reposo y lo ha santificado. No dice sábado. ¿Quién dice que Dios entonces comenzó a obrar un domingo? ¿Quién lo dice? La respuesta es, la Biblia no. La Biblia no dice esto. Solamente que esto es una convención humana que lo dice de manera que solamente por esta razón el sábado coincide con el Shabbat o día de reposo. Solamente por una convención humana. De manera que la iglesia cristiana nunca cambió el día de reposo. En cambio, adoptó como día del Señor el domingo, y esto yo creo que es suficientemente prueba. La iglesia cristiana nunca cambió de sábado a domingo, simplemente que el día de reposo para la iglesia cristiana es el día del Señor, el día que Él resucitó. Desde el punto de vista cristológico, el tercer punto de vista lo vimos desde Génesis, lo vimos desde la ley de Moisés y ahora vamos a verlo desde el punto de vista cristológico, desde el punto de vista de nuestro Señor. La verdad en el nuevo pacto que nuestro pastor Raúl menciona como la gran joya teológica del Nuevo Testamento es la idea de que Cristo es nuestro verdadero reposo, como les dije hoy temprano. Cristo es nuestro reposo, el reposo de la iglesia. Esto lo encontramos en el corazón del argumento de Hebreos y no contradice la práctica del día del Señor del domingo, sino que la fundamenta y le da sentido, ya que en Cristo cualquier día, escuchen bien, en Cristo cualquier día es Shabbat o día de reposo. En Cristo puede ser hoy, si le dedicamos el día a Cristo, es nuestro Shabbat hoy, sino que fundamenta y le da sentido, ya que Cristo es nuestro reposo, les decía. Vamos a ver esto. ¿Qué dice Hebreos sobre el reposo? Vamos a leer Hebreos 4, y que si tienes tú la Biblia por ahí más ágil que yo, Sí, Hebreos 4, del 1 al 11. ok, dice, a ver, permítame, no tengo mal. Hebreos. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la
fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría desde otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Me Bien. dijo hasta Eh, 11, ¿verdad? Hasta Ujú. ahí nomás, hasta los 11. Está muy claro que los que no querían aceptar el domingo como día de reposo, lo compara como aquella vez que Dios le dijo, no entrarán en mi reposo y estuvieron 40 años andando en el desierto por no creer, por no obedecer a la voz de Dios. Y en este caso, no creer en que Cristo había resucitado y que Cristo era el Mesías prometido. Entonces, por una cuestión de incredulidad, los que no entraron en el reposo fueron los judíos que no creyeron. Los demás, toda la iglesia de Cristo toma como día de reposo el día de resurrección. Este tramo que has leído, Vicky, se conecta con Hebreos. Anótenlo si quieren para después leerlo ustedes, porque es largo, no vamos a alargar tanto. Con Hebreos 3 del 7 al 19. Hebreos 3 del 7 al 19 comenzaría toda la saga de cuando habla del día de reposo y lo relaciona con Cristo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, decía Hebreos, también ha reposado de sus obras, que es Cristo este, como Dios de las suyas, en la creación. El término griego que se usa para reposo en el verso 9 es sabatismos, es una pinceladita que le doy para ver cómo se dice en griego nada más, que literalmente significa una observancia sabática o reposo sabático, pero no con respecto al sábado, sino al Shabbat, al día de reposo que viene de los judíos, pero sin relación con el día sábado del sábado de la semana. Entonces, ¿qué está enseñando Hebreos? Primero, está enseñando que el sábado del Antiguo Testamento era un tipo o una sombra profética que apunta a quién, a Cristo, que fue el que descansó de toda la obra que había hecho al resucitar. Jesús es el cumplimiento de este tipo que es Cristo. Y Cristo nos da el reposo espiritual verdadero, nos da la justificación, la comunión con Dios y la redención. Ese es el reposo del cristiano. Entonces, Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro sábado. Y la respuesta es sí y no. Sí y no. Sí, porque nuestro sabbat o descanso, lo que es un sentido mucho más profundo que un día de la semana. No es un día de la semana, es Cristo, no el día. Es Cristo, la persona de Cristo. No es que ahora cambiamos el día sábado por domingo, sino que el verdadero descanso, Shabbat, de nuestras almas no es un día, sino la persona de Jesucristo, como dice Mateo 11:28. Venid a mí, dice el Señor en Mateo 11:28, los que estáis trabajados y cargados, que yo, ¿qué?
los haré descansar. El descanso nuestro está en Cristo, no en otro lado. ¿Y cómo se conecta esto con el domingo? Y ahí está la belleza del pensamiento reformado, que es la doctrina preciosa que tenemos nosotros, que el domingo no es un nuevo legalismo, sino guardar el día como si guardar el día nos salvara, como lo que opinan los testigos de Jehová. Bueno, los adventistas vienen de los testigos de Jehová, así que, o los testigos de Jehová de los adventistas. No nos salvamos por guardar el sábado, no nos salvamos por guardar el domingo, nos salvamos por creer en la obra de Cristo en nuestro favor. Eso es lo que nos salva. Entonces, nuestro descanso es el domingo porque el domingo fue la resurrección de Cristo y el domingo no es un nuevo legalismo porque el domingo no nos salva. Tampoco es un simple recordatorio del sábado antiguo, del Shabbat. Tampoco es un recordatorio de esto. Es el día de conmemoración del reposo ganado por Cristo mediante su resurrección después de toda la obra maravillosa, preciosa e irrepetible que hizo por nosotros, por sus escogidos, por sus elegidos. Entonces, el reposo sabático de Hebreos 4 que leíste, Victoria, se cumple ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor, que para la iglesia siempre, siempre fue el domingo, es una señal semanal de ese cumplimiento y de nuestra esperanza futura. Pero vuelvo a repetir, no necesariamente el día de reposo es el domingo tampoco, sino el día que dedicamos a Cristo. Cristo es nuestro reposo. Una reflexión práctica. Guardar el domingo no es retroceder al sábado judío, ni hacerlo por temor, sino por reconocer la obra perfecta consumada por amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dio ¿qué? El descanso, la paz, el saber de que somos libres de condenación y que estamos a su servicio. Nos reunimos los domingos no por ley, sino por nuestra identidad redimida. Somos el pueblo del Cristo resucitado. Eso es lo que somos. Cada día el Señor nos recuerda, no estoy salvado por mi propio mérito, eso es lo que dice cada cristiano, sino por su obra terminada. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, esto está en Juan 19:30, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En resumen teológico, antiguo pacto versus nuevo pacto. En el antiguo pacto, el sábado literal tomado por convención por los judíos, el Shabbat era el sábado, por convención porque los días de la semana no estaban todavía. En el nuevo pacto, Cristo es el verdadero reposo. En el antiguo pacto, el reposo físico semanal era el sábado o el Shabbat. Y en el nuevo pacto, el reposo espiritual es eterno. Para nosotros es eterno. Es cualquier día que nosotros dediquemos, vuelvo a repetir, a nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto, la señal del pacto mosaico era el Shabbat, era el Éxodo 28. En el nuevo pacto, la señal del nuevo pacto es en Cristo, estar en Cristo. En el antiguo pacto, el día de reposo era el séptimo día o Shabbat. Para nosotros como iglesia, el día del Señor es el primer día de la semana que llaman domingo, que los romanos llamaron domingo como día del Señor. Y aquí terminamos el párrafo 7 con este tema controversial que es el día de reposo. Entonces, en conclusión, podemos decir que lo que dice la declaración de fe respecto de que la iglesia cambió el domingo por el sábado o el sábado a domingo, como podemos ver, bíblicamente no es así. El día de reposo de la iglesia siempre fue el domingo, siempre fue tomado el domingo, aparte de la tradición judía, y la tradición judía lo toma como sábado, como día sábado, igual que hacen los adventistas del séptimo día,
porque coincide Shabbat con sábado, es muy parecido, entonces dijeron, este es el día de reposo. Nada más, no hay un argumento bíblico que lo respalde en absoluto que el día de reposo es el sábado. Para nosotros, para la iglesia, el día de reposo es Cristo, es el domingo, el día de su resurrección, y lo llamamos el día del Señor. Y con esto terminamos la clase de hoy. Nos queda el párrafo 8, el último párrafo para el jueves próximo. Se los leo para entrar en tema de lo que dice el párrafo 8. Sigue hablando del día de reposo. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares. Lo vuelvo a repetir a esto para que lo escuchemos bien, ¿eh? Observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios. Eso es el día del Señor. Y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. O sea, si yo hago algo por necesidad o porque tenga que ver con la misericordia, como visitar a algún enfermo, como visitar a alguien en el hospital o visitar a alguien en la cárcel o visitar a alguno en la casa que está bajoneado espiritualmente, eso me corresponde el día de reposo, el día privado de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ahí se ora, cuando uno va a visitar a un enfermo, ora a Dios por sanación, ora a Dios por salvación. Cuando visita a una persona que está bajoneada espiritualmente, obra para que Dios lo fortalezca espiritualmente. Y todo, absolutamente todo ese día santo, ese santo día, ese santo domingo que Dios santificó, que lo apartó para Él, debería ser para Dios. Yo lo repito porque esto no lo practicamos así. Nosotros los domingos, chao Pinela, agarramos el auto y nos vamos a la costanera, nos vamos a la playa, nos vamos al campo, nos vamos a visitar a nuestros parientes y nos vamos de jerga, pero no adoramos a Dios. O sea que estamos pecando hasta lo impensado, muchos domingos. A veces los domingos sí los dedicamos a Dios, los dedicamos a la oración, los dedicamos para esparcir la semilla del Evangelio, en fin. Pero ojo que estoy hablando de mí en primer lugar, ¿no? De mi persona en primer lugar. Y después de todos los creyentes que tenemos en nuestra congregación, también hacemos lo mismo. Dios nos da todos los días su asistencia, Dios nos da todos los santos días del año, de la semana, nos da de su gracia para seguir vivos y nosotros no somos capaces de darle más de un par de horas los domingos, a veces, y nos vamos apurados, después de poner la ofrenda, salimos porque tenemos que ir al campo, porque nos pesa esto, nos pesa lo otro, etcétera, etcétera. Es para reflexionar. Por eso el párrafo 8 lo vamos a tratar con un poquito de ligereza, porque es exhortativo más que nada, y de las dos referencias que tiene, porque está partido en dos partes nada más, tenemos Éxodo 20 del 8 al 11, que ya lo leímos 3 veces, que dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día lo apartarás para el Señor tu Dios, no para vos, para el Señor tu Dios. Y después tenemos Mateo 12, del 1 al 13, Marcos 2, 27, 28, que habla de el servicio a Dios y del hacer misericordia. Así que, hermanos queridos, si tienen algo que preguntar, algo que comentar, los escucho.
somos poquitos hoy, pero como se graba esta clase, no hay problema. Los escucho, si quieren opinar algo, quieren dar alguna. Ya saben que nuestros hermanos Daniel y Lucía no van a estar presentes hoy por ese motivo, ese accidente trágico que hubo, pero bueno, ellos ya lo van a escuchar en diferido a la clase, lo van a tener también. Si no hay nada más, oramos para terminar y Estuvo de todo paso claro. para Gracias. Y estuvo muy claro dime, y Vicky. no, que estuvo muy claro y sí hay muchas referencias que pues es siempre el primer día el domingo y se ha adorado. Mire, me dejó ver de diferentes puntos que yo sí tenía una duda de cómo, por qué el sábado, porque tengo familia que en México que ni se congregan seriamente en Adventista. Y yo les digo, es que eso, Ajá. y ellos respetan tanto el sábado, pero tanto que no pueden ni recibir un pago ni nada, Sí, nada, sí, nada. sí, son legalistas ellos, pero Y lo respetan bien, no cocinan, no, nada, eso es para el Señor y digo, bueno, y lo pelean tanto eso que yo digo, bueno, hay claro, otras cosas. pero lo que le tienes que preguntar, lo que le tienes que preguntar tú es ¿por qué el sábado? Sí, ¿no? Y ellos lo aclaran que en el Antiguo Testamento ¿Dónde la Biblia dice que es sábado? ¿Dónde dice la Biblia que Dios comenzó un domingo a hacer su obra? no dice así, el día no lo nombra, no, no hay, Claro, no. no lo nombran, pero ellos toman el sábado porque los judíos toman el sábado y Ujú. toman todas esas leyes que cumplen ellos de no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro, de los judíos también. Ajá, sí, estuvo muy claro, por eso me quedo yo, ay, esto tengo que llevar. Claro, pero las pruebas bíblicas a las que hicimos referencia claramente dicen que en ningún lugar tienen un argumento, un fundamento para decir que es sábado, el día en que se debe adorar o se debe apartar para Dios. ¿Y hay Por lo Biblias? tanto, ¿Hay alguna Biblia de traducción que tenga escrito así literal sábado o no? No no, sabe ninguna. Ok, no. Shabbat, sábado, ok, Shabbat, ok, eso ok, sí, pero sábado no, ok, sábado perfecto. no. El comentario, varios comentarios bíblicos aclaran, aquí corresponde a sábado, pero Ajá. lo aclara el comentarista, ¿no? No, Dice, aquí corresponde a sábado, pero sí, no es bíblico, no es no, pues algo no. que Ajá. la Biblia lo respalde. Sí, exacto. Por eso yo estoy abierto a que a mí me demuestren que es sábado el día, que el día es sábado, que me digan por qué es sábado. Yo escucho, quiero, pero he estudiado bastante y no existe una referencia al sábado, más que Perfecto. esta que nombraba. Si 14 siglos después que Moisés escribe la ley o la Torá, 14 siglos después los romanos recién le ponen los nombres a los días ¿Verdad que y es se llama imposible? lunes, martes, miércoles, jueves en honor a los dioses que ellos tenían. Sí, que son hasta los planetas, ajá. Que ahí se Claro, aclara mucho Sí, con con esa, ese comentario, porque ajá. incluso cuando vos explicás el nombre, de dónde viene el nombre de cada día de la semana, se claro. cae ahí de Maduro, ¿no? Esto de Se cae Saturno. de Maduro, sí. Claro, ahí se rompe cualquier asociación etimológica que pueda prestarse a confusión entre sábado y sábado, ¿no? Que uno lo primero que piensa es, bueno, sábado es por sábado, o sábado es por sábado, que es el día de Claro. descanso. Pero ahí se No, rompe esa conjetura que es falsa, que no tiene nada que ver. Aparte, históricamente lo estás demostrando, porque el nombre fue puesto 14 siglos después que fue escrito la Torá. Entonces no hay posibilidad de que se haya no hay ninguna utilizado. relación. No hay Exactamente. ninguna Queda, me parece que relación. queda como demostrado históricamente
queda demostrado etimológicamente que no tiene nada que ver. Y Y hace arqueológicamente, poco, porque en ningún lado se conoció el sábado de ninguna manera hasta que los romanos lo nombraron sábado. sí, sí. Sí, aparte, buenísima también la aclaración que vos decías desde las raíces germanas, que de ahí parte toda la parte anglosajona, ¿no? El Saturday de Sunday, ¿no? O sea, están haciendo referencia al día del sol, ¿no? Y Claro. al día de Saturno, así que O me Sunday es parece, el día del sol. claro, Y es lo que adoran los católicos romanos, adoran el sol. exacto. Bueno, ahí me La parece fecha, como que ¿sabe a qué estuvo muy está bien, referido también eso? El Día del Sol se festejaba el 25 de diciembre. claro, ¿Y a qué te hace acordar? a Navidad. Claro, la fecha de Navidad la hacen porque festejan el Día del Sol, el día Claro, porque del Dios reemplazaron Sol. muchas fiestas, las institucionalizaron con fechas cristianas para poder cambiar históricamente lo que se adoraba en esa época, ¿no? O sea, Claro, eh, claro. Sí, sí, igual que la todo adoración parte a de ahí. María y todo eso. Entre los judíos y los católicos romanos hicieron todo el enjuague de hacer coincidir el sábado Claro, con el Shabbat, con el día de descanso. Pero ujú, Shabbat significa día de descanso. exacto. Eso es lo que significa. No significa día de la semana, sábado. No significa eso. Bueno, que me parece muy bueno cuando uno puede traer esto y aclararlo, me parece que ahí queda claro bueno, es tratar tratar de justificar con algo que suena parecido, ¿no? Claro. Ahora, el tema principal para nosotros es que yo aclaré que la declaración de fe no va conmigo, no va conmigo en ese sentido, en el segundo apartado del párrafo que Ujú, leímos, porque la iglesia no cambió. La exacto. iglesia no cambió el día de reposo. Para la iglesia siempre el día de reposo, como leímos bíblicamente y le di Ujú, la referencia, siempre fue el domingo. ujú, Siempre la iglesia se reunía el primer día de la semana, porque es el descanso nuestro, porque es el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ujú, No cambiamos nada nosotros. exacto. Lo que tienen errado el día que llaman día de reposo al sábado son los judíos, en todo caso, y los adventistas, que copian esto de los judíos. Pero Bien. bueno, Bueno, la verdad que muy claro, Edward Carlos. Miller tendrá que dar respuesta. Edward Miller fue el gestor de los adventistas del séptimo día, de los que después Charles Russell tomó y fundó los Testigos de Jehová. Así que bueno, ellos se Creo que van a tener que arreglarán dar con eso. cosas, van a tener que dar cuenta de cosas más importantes que se Más hicieron. importante que eso. Por ejemplo, Sí, creer sí. que la salvación es por obra, sí, ya están Yo creo que fritos. sí. Yo creo que van a tener que dar cuenta. Esa va a estar entre los temas a tocar, pero me parece que no va a ser el más No va a ser importante. eso. Bueno, vamos a orar, hermano, y nos Sí. despedimos. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es clara, porque la Biblia es tu palabra, porque la palabra es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y la verdad está solamente en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque este día de reposo para la iglesia es el domingo y siempre fue el domingo. Te damos gracias, Señor, porque nos da la claridad y todos los argumentos para ver en la Biblia, en tu palabra, Señor, que en ningún lugar tú dices que el día de reposo es el sábado. En ningún lugar lo dices. Y nosotros tomamos siempre el domingo porque la iglesia pristina, la primera reunión que tuvo fue el domingo y siempre fue el domingo, Señor. Y en el domingo es cuando el Señor descansó de toda su obra maravillosa, esa obra de redención, esa obra de expiación que ha hecho por nosotros. Gracias por la justificación también que es
Gracias por la fe que nos diste para poder creer que esa obra la hizo únicamente Cristo, es irrepetible y es una sola vez para siempre. Gracias, Padre Santo, por la vida que nos das. Gracias por esta noche. Te pedimos que tengamos un buen descanso y te vuelvo a pedir por nuestra hermana Lucía, nuestro hermano Daniel y por su familia, Señor, que tú los estés fortaleciendo en este tiempo de angustia que ellos están pasando por la muerte de su familiar. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo y la gloria sea solamente para ti. Amén y amén.